Nuevamente quiero invitarles a que comencemos la lectura de la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 11. Quiero tratar ese tema. Me gustaría, en la voluntad del Señor, poder ir por este capítulo. Hebreos capítulo 11, vamos a leer algunos versículos inicialmente desde el versículo 1 partamos. Hebreos 11:1, dice así la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hasta aquí vamos a leer en esta ocasión. Quiero compartir algunos elementos de este pasaje y, en la voluntad del Señor, si Él lo permite, recorrer eventualmente el resto de este pasaje. Es un pasaje que, para quien esté familiarizado con la carta a los hebreos, es un poco extraño. Es un pasaje tal vez un poco que podría parecer a buena primera un poquito fuera de lugar. ¿Y por qué digo esto? Hebreos del 1 al 10 viene hablando de temas doctrinales tocantes a la persona del Señor Jesucristo, lo compara con las cosas que estaban antes en el antiguo pacto y muestra que Cristo el Señor es lo definitivo, que lo otro está próximo a desaparecer, que es inferior, que eran solo figuras, que Cristo es lo mejor, etc. Es un tono bastante duro, son temas bastante difíciles a veces. Posteriormente, Hebreos 12 y en adelante hasta el final, también hay exhortación a veces difícil, hay temas profundos. Y de pronto está este pasaje ahí que es como un poquitito hiperoptimista, tal vez. Es como que, perdónenme la expresión, pero es como si el escritor a los hebreos hubiera estado tremendamente deprimido y justo en este momento, cuando iba ahí, le trajeron un tazón de chocolate caliente y un sanguchito rico, y él, oh, qué bueno, voy a escribir ahora con más optimismo este capítulo, y después se le pasa el efecto y vuelve un poco al talante un poco más negativo, más oscuro, más denso. Siempre ha pasado, este capítulo muchas veces tiende a tratarse de manera aislada, pero sin embargo, quiero explicarlo un poco en su contexto, qué es lo que hace aquí este pasaje, cómo engrana con lo que se viene diciendo para poder extraer enseñanza, y ahí es cuando este pasaje realmente brilla. Ahí es cuando este pasaje realmente cumple su objetivo. Lo que quiero, por lo tanto, entonces es hacer una breve introducción a este pasaje. Por lo tanto, vamos a ver 4 grandes puntos. En primer lugar, un poco de contexto general a la carta, a la epístola a los hebreos. En segundo lugar, vamos a ver la declaración de fe, versículo 1. Versículo 2, vamos a ver, ese será mi tercer punto, es el objetivo final de la fe. Eso es lo que va a
comunicarnos allí. Y por último, vamos a ver en los versículos siguientes, muy superficialmente, una introducción a los personajes que están aquí. No solo a estos que hemos visto, sino que a todos los que están en el pasaje. Vamos a ver ciertas cosas que todos ellos tienen en común y que nuestro Señor permita que podamos extraer enseñanza al respecto. Contexto a los hebreos. Solo podemos entender este pasaje en su profundidad, en su peso real, si entendemos lo que estaba pasándole a estos hermanos. Esta carta se escribió antes del año 70 y eso es tremendamente relevante, porque resulta que el año 70 ocurrió algo con respecto a los judíos y que alteró todas las cosas. Pero el hecho de que esta carta sea antes de ese año significa que tenemos un contexto como el siguiente. El templo de Herodes sigue en pie, sigue habiendo humo constante saliendo del altar de sacrificio, siguen estando los levitas allí, siguen habiendo reuniones en las que se juntan se congregan creyentes judíos fieles, tal vez, muchos de ellos no creyentes en Cristo, pero toda la liturgia judía continúa. Todo el sistema judío, todo el sistema levítico continúa, está totalmente vigente. Israel está bajo dominio romano, pero la religión judía es legal, así que estaba todo perfectamente bien. Pero sin embargo, el año 70, eh, Tito, el general hijo del emperador, sofocan la rebelión judía que estaba en esa época y asalta, sitia la ciudad y destruye y reduce a cenizas el templo. El año 70 se acabó definitivamente el culto levítico, pero hasta ese entonces, y en esta carta, los destinatarios de esta carta no tienen idea todavía de que eso va a pasar. Ellos están viendo allí, son creyentes judíos, creyentes fieles en Cristo el Señor, judíos, y que están viendo, tienen el templo al lado. Toda su vida crecieron yendo al templo, yendo a la sinagoga los días sábados, juntándose con personas, con sus amigos, con su círculo alrededor del templo, alrededor de la adoración a Dios según la ley de Moisés, etc. Y de pronto se convirtieron al Señor. De pronto, de un día para otro, el Señor habló a sus corazones y creyeron en el Evangelio. Eso les pasó. Y la cosa se empezó a poner tremendamente cuesta arriba. Para eso quiero hacer mano o echar mano a un ejemplo. Quiero, por favor, pedirles que se imaginen conmigo a un hombre que se compra por, digamos, cualquier cosa, una corbata verde, ¿ya? Este hombre se compra su corbata verde, se pone su corbata verde, está contento, está feliz, y llega a la casa y su esposa lo mira y se horroriza, se escandaliza, pero extremo, no simplemente que no le haya gustado la corbata. Se escandaliza completamente, se indigna, le da asco, se va. Llegan sus niños pequeños de este hombre con la corbata verde y lo miran y se ponen a llorar. Y este hombre no entiende nada. ¿Qué pasa con esta corbata? La señora toma a los niños, se los lleva indignada de la casa y él no entiende nada. Sale, va a ver a algunos amigos tal vez y los amigos que lo reciben, hola, ¿cómo estás? Y ven la corbata y cambia el semblante. Se enojan, empiezan a cuchichear sus amigos entre ellos, se separan de él y le dicen finalmente que se vaya. Termina yendo este hombre al trabajo, tal vez igual con su corbata verde. Y adivinen qué pasa, supongamos, sigamos en la imaginación, a este hombre lo echan de la pega inmediatamente y todo el mundo mirándolo con asco, con odio, con indignación. Este hombre es un traidor, mira lo bajo que ha caído.
Y finalmente él no entiende nada, se acerca tal vez a un carabinero y le pregunta, oiga, ¿qué está pasando? El carabinero, oiga, señor, aléjese de mí, es su corbata verde. Si usted se la sacara, recuperaría todo. Volvería a su esposa, la abrazaría, sus hijos también le dirían, papi, qué bueno que estás bien de nuevo. Tal vez lo restaurarían en el trabajo, simplemente tal vez le dirían una amonestación, una tarjeta amarilla, oye, cuidado con las corbatas verdes. Todo esto es muy sencillo, lo que estoy diciendo es un ejemplo. ¿Qué haría alguien en esa situación? Si solo fuese una corbata verde, yo creo que toda persona que tenga dos dedos de frente inmediatamente se sacaría la corbata, no más. La botaría, la quemaría tal vez, la guardaría en un cajón, no la sacaría nunca más. Eso mismo fue lo que les pasó a ellos, pero multiplicado por 1000. Pero ya no cuando se pusieron una prenda de vestir, sino cuando se convirtieron a Cristo. Todo su círculo, todas las personas que le rodeaban, absolutamente todos, su familia directa, sus amigos con los que crecieron, con los que iban a la sinagoga, con los que hicieron votos a Dios, sus rabinos, eh, las personas con las que ellos negociaban, trabajaban, conversaban, todos ellos de pronto, él se hizo cristiano. Él abandonó el templo, él abandonó la religión de Dios, la religión de Moisés, la ley de Moisés. Él se hizo cristiano. Nos vamos a apartar de él. Hermanos míos, ese es el contexto de Hebreos. El contexto de Hebreos es alguien que por abrazar la ley, abrazar la gracia de Dios, abrazar al cristianismo, lo pierde socialmente hablando todo. Ese es el contexto de Hebreos. Y por lo tanto, comienzan y pueden perfectamente comenzar a surgir pensamientos apóstatas. Pensamientos de que, ok, si dejo el cristianismo y vuelvo al templo y vuelvo a llevar un corderito allí, entonces probablemente voy a estar mejor, voy a estar bien, voy a volver a estar bien. Tal vez muchos de ellos apostataron de la fe, dejaron la fe. Pero también podría haber habido otros que tuviesen un cuestionamiento legítimo, que siendo creyentes hayan tenido un cuestionamiento legítimo allí. Todo esto podría acabarse, todo este sufrimiento podría detenerse si yo simplemente vuelvo al judaísmo nominal. Esa es un poco la idea. La duda legítima, ¿qué pasa si vuelvo a adoptar las costumbres judías? ¿Qué pasa si vuelvo a llevar ofrenda a través de los sacerdotes? A pesar de que tal vez en mi mente y en mi corazón adore a Cristo el Señor, pero para la pantalla, para que no me critiquen así y no me dejen fuera, igual llevo el corderito, igual llevo las tórtolas al templo, igual participo de las fiestas solemnes. Ese es un cuestionamiento que está ahí. Esta carta y este capítulo, por lo tanto, va a combatir fuertemente esa idea. No se puede volver atrás. Ese es el mensaje de Hebreos. No se puede volver atrás. Dios ya habló su mensaje definitivo. Cristo el Señor, la obra de Cristo el Señor es el mensaje definitivo de parte de Dios. Y por lo tanto, todos esos sacrificios, el templo y todo el sistema levítico que ellos tenían allí, por opulento que pudiese verse, por espiritual que pudiese verse, estaba completamente obsoleto y estaba próximo a desaparecer. Eso es lo que Hebreos nos va a mostrar. Eso es lo que nos va a decir. Por lo tanto, la idea de este capítulo es animar a esos creyentes y por lo tanto nosotros también a que permanezcamos firmes en la fe, en lo que aún no se ve, pero que es ciertísimo. Este capítulo va a sacar a colación a un montón de personajes del Antiguo Testamento,
van a ir mostrando y van a ir enseñando acerca de la fe de ellos, de la fe que ellos tuvieron aún en medio de la adversidad. Y quiero hacer aquí mi primera aplicación a todos nosotros. No somos como el ejemplo de la corbata verde. Nosotros ya tenemos lo definitivo. Pero ¿saben qué? El mundo, nuestra sociedad que nos rodea y nuestra propia carne actúan muy, muy, muy parecido a cómo estaban actuando el mundo sobre los creyentes de ahí, debilitando nuestra fe, debilitando nuestra confianza en Dios, diciéndonos que las promesas parecen más lejanas, diciéndonos que no son verdad. Muchas veces en el mundo se considera bien visto que alguien vaya a cierta iglesia, pero de manera nominal. Pero que si esa persona comienza a vivir una vida de fe, una vida que impacta, una vida que ama a Dios, que busca a Dios y que aborrece el pecado, entonces ahí hay otra cosa. El mundo reacciona de una manera muchísimo más violenta, muchísimo más agresiva. Todo este pasaje, todo este pasaje tiene algo que decirnos al respecto. Eso es lo que les quiero compartir. Versículo 1. La declaración de fe. El mundo ha definido la fe de maneras muy extrañas, como que la fe fuese una forma positiva de pensar o un instinto que se sigue, ¿no? Yo tengo fe, yo me tinca esto, yo le tengo fe a esto, o yo espero de manera hiper optimista, espero lo mejor, espero que todo salga bien, eso es tener fe. Pero sin embargo, aquí y en este pasaje, si bien no es una definición teórica formal de lo que es la fe en el versículo 1, sí tenemos una declaración de los efectos de la fe que van precisamente a encauzarnos para dónde va la fe verdadera. La fe que salva, la fe que proviene, de hecho, de Dios mismo. Incluso en la misma Biblia, en la misma escritura, tenemos varios pasajes que definen la fe de una manera distinta. Por ejemplo, en Judas, versículo 3, se habla de la fe que ha sido una vez dada a los santos. En ese pasaje, la fe no significa tanto tu confianza en Dios, sino que significa más bien todo el cuerpo de doctrina que tenemos, la Biblia, toda la enseñanza que hay. Pero sea como sea la acepción que sea de fe, siempre hay algo medular en el trasfondo. Y es que Dios merece ser creído, sea a través de su cuerpo doctrinal que nos dejó o a través de la confianza directa que tenemos en Él. Dios es confiable. Dios merece ser creído. Versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Reitero, no es una definición dogmática de fe esto, no es un diccionario. ¿Qué es lo que es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es así. Son dos elementos presentados en paralelo, certeza y convicción, que apuntan a algo que no eres capaz, ni tú ni yo, ni los creyentes de ahí, de captar por los sentidos naturales. Eso es lo que nos dice este pasaje. Son dos ideas prácticas de la fe y que apuntan a mantener nuestra confianza en Dios, a mantenernos creyendo y por lo tanto la fe va en su correcta perspectiva. Certeza de lo que se espera. La idea de la palabra certeza es sustancia. Es algo que está por debajo de, es algo sólido en lo cual tú puedes, o lo que sea que ello sea, poner encima y basarte en ello. Eso es la certeza, es la sustancia, es la plena seguridad. Y de hecho,
es curioso porque en Hebreos se ha utilizado esa misma palabra antes, en el capítulo 1 y versículo 3, hablando acerca de el Señor Jesucristo, que Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Así de cierta es. Y acá se ocupa para describir esta característica de la fe. Así de fuerte es lo que nos dice el versículo 1. Esa certeza así de fuerte es, así como Cristo es Dios, así entonces la fe también tiene o es la certeza de lo que se espera. Es algo sólido, es algo sustancial en lo que se puede confiar. Algún comentarista planteaba la idea, yo no lo sé, planteaba la idea de que la fe es como el título de propiedad de las cosas esperadas, es como el contrato de una propiedad que todavía no ha sido construida, por así decirlo. Es una garantía, es una certeza, es un fundamento sólido. La fe te permite ver el fundamento sólido de cosas que se están esperando en el futuro. Eso dice esta primera parte del versículo. Hay cosas que se están esperando en el futuro, hay cosas que puede que no lleguen en esta vida, pero la fe tiene la certeza de esas cosas. Eso es lo que dice este versículo. Y tenemos promesa de salvación, promesa de la salvación definitiva, de la salvación completa, de cuando nuestro Señor Jesucristo venga, cuando estemos con Él en la gloria. Tenemos promesa de cielos nuevos, promesa de tierra nueva, promesa de que estaremos para siempre con Él. Y estas promesas tienen un fundamento que no se puede ver salvo por la fe. Por la fe tú eres capaz de ver esa promesa y decir, sabes que esto no es humo, esto es sólido, esto es sustancial, esto es real y por lo tanto lo voy a creer y me voy a aferrar a ello. Eso es lo que dice este versículo, la certeza de lo que se espera. Y por otro lado del paralelismo, la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción es una palabra legal que tiene la idea de una prueba, de un elemento probatorio en algún juicio o en alguna investigación. Es algo absolutamente objetivo, específico y que nuevamente da certeza de que tal cosa pasó. Esa es la idea. Por lo tanto, esta segunda parte del versículo 1 podría decirse, permítanme parafrasearla, como que la fe es la prueba de lo que por los sentidos naturales no tendría pruebas. Pero sin embargo, la fe es por la fe que tú sí puedes encontrar pruebas sólidas a aquello que la incredulidad dice esto no tiene pruebas. Es la fe, es por la fe que puedes ver esas pruebas. ¿Qué es lo que no se ve? Este versículo habla al final lo que no se ve, lo espiritual, las promesas de Dios, Dios mismo. Él no se ve, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero tampoco le hemos visto. Es por la fe. Es por la fe que tenemos pruebas verdaderas, que somos capaces de ver las pruebas que la incredulidad rechaza, porque no las puede ver. Cito a un escritor, y él dice, comentando este pasaje, que la fe no es solo un deseo por algo mejor, sino una conciencia de algo más. Significa que nos volvemos conscientes de que estamos rodeados de un reino invisible. Aquello que se ve no es la explicación completa de la vida. Hay realidades que no pueden ser vistas ni tocadas y aún así son tan reales y tan vitales como cualquier cosa que podamos ver. Esas realidades de las que habla este autor al comentar este pasaje solo pueden ser vistas por medio de la fe. Y eso, hermanos míos,
Tu fe, mi fe, tiene grande galardón, porque está mirando esas cosas, está apuntando a esas cosas. La fe es esa certeza, es esa prueba, es esa demostración de lo que no se puede ver. Paso ahora al versículo 2. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Cada uno de nosotros piensa y aprende de maneras distintas. Tiene una estructura mental para pensar, para aprender cosas. Yo doy gracias a Dios de que Hebreos, a lo menos en esta parte, le apuntó exactamente a la forma en la que yo aprendo mejor. Que es que me digan, que me digan la conclusión al tiro y después me la justifiquen. No sé, puede que haya otra persona que le guste otros métodos de aprendizaje, pero a mí siempre me ha acomodado eso, que eh, parte de mi estructura mental es así, que me digan al tiro para dónde va la cosa y después vamos con las justificaciones. Versículo 2 nos dice de entradita para dónde va. La fe permite agradar a Dios. Así de simple. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hay varias cosas que decir de este pasaje. Un montón. Los antiguos, los antepasados, el escritor está anunciando que va a sacar y traer al ejercicio a toda esta lista de creyentes del Antiguo Testamento. Entonces nos dice los antiguos, ellos, Abel, Enoc, Noé, Abraham, etc. Ellos son los que alcanzaron buen testimonio. De eso les sirvió tener fe. Este es un capítulo que podría parecer un poco deprimente por los sufrimientos que vamos a ver aquí, por las cosas que se dicen que estos hermanos pasaron, por promesas que aparentemente no son cumplidas. Si vemos el pasaje también tiene tintes así. Pero sin embargo, desde el principio, este pasaje nos dice que sí lograron algo por medio de su fe. Y lo que lograron es que fueron alabados por Dios. Dios les alaba a ellos. Dios da buen testimonio. Dios los ve y les dice así. Ellos sí, están aprobados. Ellos sí. Eso es lo que nos dice este pasaje. Los antiguos fueron aprobados por Dios. Miren el versículo 4, hablando del testimonio. Alcanzó testimonio de que Abel era justo, dando Dios testimonio de él. Versículo 5, tuvo testimonio de nuevo de haber agradado a Dios. Versículo 39, vámonos al final del capítulo. El cierre es: todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Y creo que ese es el objetivo de la fe aquí. Buen testimonio. Muchas veces en nuestro ADN de asamblea nos pasa que cuando escuchamos buen testimonio pensamos en un buen testimonio horizontal. ¿Qué dirá el hermano? ¿Qué dirá el mundo? ¿Qué dirán los demás? Este buen testimonio no tiene mucho que ver con la parte horizontal, tiene que ver con Dios. Dios diciendo algo de estos hermanos. Y por lo tanto, Dios también diciendo algo de ti y de mí. ¿Y saben lo precioso de esto? Es que esta es la clave de todo. Piénsenlo de la siguiente manera. Todas y cada una de las religiones y culturas que ha existido, falsas todas, pero todas y cada una de ellas, paganas, ¿qué es lo que han pretendido? Que su deidad de turno se agrade de ellos. Que por distintos tipos de sacrificios, rituales o lo que sea, el ser superior se agrade de ellos que lo están buscando. Hay algo en el ser humano, hay algo de Dios
y que obviamente se refleja también en la persona del Dios vivo y verdadero y nosotros también, pero hay algo en el ser humano que siempre va a buscar que Dios se agrade de ti y de mí. Y este pasaje nos da la clave, te da la llave, te dice, ¿sabes qué? Esto es por la fe. Esto no es por obras, no es por sacrificios, no es por nada distinto a la fe, a creerle, a someterte a Él, delante de Dios. Fue por la fe. Dios se agradó de todos estos, los antiguos que dice el versículo 2, por ella, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Otra cosa que decir, el escritor sagrado aquí nos está mostrando que en el plan de Dios, salvar al ser humano siempre fue por la fe. Independiente de la revelación que hubiese, independiente de los cambios y las dispensaciones que pudiese haber, siempre fue por la fe. La enorme mayoría de los que están nombrados aquí, se los dejo de tarea, los que están con nombre y apellido, a lo menos la mitad, están en Génesis. Y de hecho están tan cercanos a la caída como el hijo del primer hombre que cayó, Abel. Tan cercano a la caída, y aún desde esos albores, en su relación con Dios, Abel alcanzó testimonio de que era justo por la fe. Me gustaría que, si Dios lo permite, en otra ocasión, vamos a ver con más detalle a Abel, así como a otros más. Pero siempre fue el componente o la componente esencial de la relación del hombre para con Dios. Dios da su gracia, Dios manifiesta su gracia y su misericordia. Y el hombre, el corazón del hombre responde ante eso por la fe. Y eso es lo que agrada a Dios. No para intentar pagarlo, la fe no tiene nada de lo que jactarse, ni nada que pagar. Pero la fe se somete. Y eso agrada a Dios. Eso quería comentar del versículo 2, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, y ese principio sigue siendo tan válido como lo fue para estos hermanos hebreos que estaban aquí, como lo fue para esos antiguos propiamente tal antes que ellos, como lo es para nosotros el día de hoy. Por la fe. Quiero hacer una introducción ahora a los personajes en estos 15 o 20 minutos que me quedan, para ver ciertos elementos que estos personajes tienen en común. Antes de ello, quiero comentar algunas cosas del versículo 3. Algunos comentaristas han mencionado que este puede ser el primer testigo y que nos incluye a todos nosotros. Versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es un texto que es bastante complejo, es un texto que podría perfectamente traducirse cambiando cierta palabra allí, pero finalmente apunta exactamente a lo mismo. Quiero comentar, por lo tanto, eso. No quiero enredarme en tecnicismos que yo tampoco domino. Por la fe se reconoce a Dios como el Creador. La fe no es ajena al intelecto. Eso nos dice el versículo 3. La idea de por la fe entendemos está vinculada a la mente, está vinculada al ejercicio intelectual, está vinculada a una investigación, por así decirlo, a pensar, a razonar, a llegar a comprender algo. Esa es la idea de lo que está aquí. Dios es quien creó y organizó todas las edades y lo hizo por medio de algo que no se veía, de su dicho creador, de sus palabras creadoras.
Dios fue el que lo hizo. No había nadie que estuviera presente cuando Él lo hizo. Dios nos revela que fue Él que lo hizo por medio de su palabra, y es por la fe que nosotros entendemos que es así, que la causa de todo lo visible es el único Dios vivo y verdadero, invisible, y su palabra invisible. Hay una idea que está aquí detrás de este pasaje, y que es que el creyente ejerce fe en Dios, confía en Dios, desde el comprender de que Él es el creador y sustentador de todas las cosas hasta la salvación. Cree en Dios de manera completa. Y creo que eso apunta al hecho tal vez más importante de este versículo 3. Y es que la fe no es un don escaso, no es un don que esté reservado solamente para los creyentes más espirituales o para algún grupito selecto. Todo creyente, todos nosotros, hermanos, hemos ejercido fe, hemos ejercido el mismo tipo de fe que está aquí, el mismo tipo de fe que es capaz de, en nuestra propia simpleza, agradar al Dios eterno. Ese es el tipo de fe. Y no es algo tan escaso. Por medio de la fe somos capaces de ver cosas visibles como es el universo y todo lo creado, y entendemos, razonamos, pensamos, comprendemos racionalmente que eso fue hecho por el Dios invisible. Hay un paralelismo muy interesante en Romanos capítulo 1, versículo 20. Lo voy a leer, pero es exactamente la misma idea. Dice así, Romanos 1, 20. Dice, porque las cosas invisibles, ahí está lo invisible, de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En ese contexto, Pablo en los Romanos está utilizando ese pasaje para argumentar que el incrédulo no tiene excusa de no conocer a Dios, pero alude exactamente al mismo principio. Hay cosas visibles que provienen de lo invisible que nos gritan que existe lo invisible, que las creó. Eso dice esto aquí. Eso hace la fe. La fe observa evidencias que apuntan a cosas que no se ven, y lejos de descartarlas, con la razón, las acoge, las considera, las aprueba, las toma en cuenta, y por lo tanto se da cuenta de que eso visible que está allí proviene de algo más allá. Proviene de Dios, del Dios eterno. Y este versículo, por lo tanto, nos da el primer ejemplo de personas que ejercen fe, todos nosotros. El escritor se incluye en ella. Por fe, todos nosotros entendemos. Nosotros somos los que ejercemos fe, ellos son los que ejercen fe. Y no tienen ningún problema en asumir que lo invisible es es causante de lo visible. Lo invisible, Dios, su eterno poder y deidad, causa todo lo que hay aquí. Hay fe. No es algo exclusivo para cierto grupo. Todo creyente verdadero la tiene. Ahora sí vamos a algunas características que son comunes a todos los que vamos a ver acá. Punto número 1. Tal vez lo más obvio y evidente. ¿Qué tienen en común todos estos personajes? Yo sé que muchos, o la enorme mayoría, probablemente todos hayan leído este pasaje antes. Se le ha llamado los héroes de la fe. No sé qué tan heroico, piadoso y celestial podría tener, por ejemplo, Sansón o Jefté, pero vamos a comentarlo en otra ocasión. Pero todos tienen algo en común. Tienen varias cosas en común, de hecho. La más obvia, todos tuvieron fe. ¿Sí? Todos se mantuvieron en fe. No todos son intachables. De hecho, tal vez es parte
como decía un hermano, tal vez es parte del punto mismo que no todos estos sean intachables. ¿Alguien trataría de piadoso también a Jacob? Jacob era un ejemplo, a lo menos cuando joven, de las cosas que no tenían que hacerse. Era exactamente lo contrario. Pero sin embargo, aquí está. No todos estos de aquí son héroes en el sentido de que son absolutamente intachables, no. Pero todos ellos ejercieron fe genuina, pusieron su fe en Dios, en el Dios Todopoderoso, y la mantuvieron. Lo pongo en palabras de el mismo escritor: todos ellos corrieron con paciencia la carrera. Eso es lo que tienen ellos en común. Ahora, esto es obvio, todos ellos tuvieron, pero saben que no siempre lo es tanto. En este capítulo, la fe no es presentada como una herramienta para negociar con Dios. Y eso es algo tremendamente importante que todos nosotros tenemos que siempre mantener y recordar. La fe no es una moneda de cambio con la que puedas comprar bendiciones de Dios. Un hermano lo decía de la siguiente manera: el mundo piensa que la fe es la forma por la cual tú haces que Dios haga tu propia voluntad. Y no es así. La fe es lo que te permite a ti someterte con gozo a la voluntad de Dios, sabiendo que es buena, agradable y perfecta, aun cuando en esta vida no lo parezca. Eso es lo que está aquí. Estos personajes tuvieron fe y siguieron teniendo fe, aun a pesar de los pecados que cometieron, muchos de ellos terribles, y que claramente Dios juzgó y castigó, aun a pesar de las pruebas que pasaron, aun a pesar de las promesas incumplidas que tuvieron. Todos ellos tuvieron fe. ¿Qué otra característica tienen? La mencioné recién. Todos estos no recibieron lo prometido. Esto no es implícito, esto no lo estoy infiriendo, no lo estoy sacando de ninguna parte. Esto es exactamente lo que dice el versículo 39 al final. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Eso nos dice el versículo 39. Todos estos personajes vivieron y murieron sin recibir lo que Dios les prometió. Nuevamente existe este mal concepto de que la fe es la herramienta por medio de la cual tú negocias bendiciones con Dios. Dios, si tú me das esto que yo quiero, yo creo en ti. Si tú no me lo das, entonces yo dejo de creer en ti. Pero la fe no es eso. Hay demasiados casos en los que en nuestras propias vidas a veces ponemos a Dios a prueba de esa manera. La verdadera fe no cuestiona la voluntad de Dios. La verdadera fe reconoce que Dios es galardonador de los que le buscan. Y por otro lado, es la incredulidad. Es el incrédulo, el que cuando las cosas comienzan a ir mal y cuando las promesas parece que no se están cumpliendo, desde su incredulidad va y dice: ¿sabes qué? Parece que Dios no es tan galardonador de los que le buscan. Porque Él no está mirando con fe a lo invisible, a lo que no se ve, a lo que se espera más allá, como dice el versículo 1 que lo vimos. Él está mirando solo para esta vida. Pero sin embargo, la fe es lo que te permite poner tus ojos espirituales donde tus ojos físicos no son capaces de llegar. Todos ellos se mantuvieron en fe porque estaban apuntando a lo invisible, estaban apuntando al futuro, estaban apuntando, en palabras de este mismo pasaje, a la ciudad de Dios, a la herencia. Por la fe vieron eso, dijeron: esto es sustancial, esto es sólido, tengo pruebas de esto, aunque lo espere a lo lejos,
aunque no lo pueda ver. Esto es sólido y lo hicieron por la fe. Dicho sea de paso, claramente el Evangelio de la Prosperidad queda destruidísimo después de este pasaje, ¿eh? Si alguien dice que tu fe es para que tú puedas estar mejor en este mundo, y solo en esta vida, lea de nuevo Hebreos capítulo 11, particularmente el versículo 39. No recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido. Otra cosa, todos estos personajes mostraron su fe por sus actos. Esto es precioso porque aterriza la fe un poco. No es algo subjetivo que se sienta o que se piense, sino que influencia las cosas que ellos hacen. Lo que ellos creen marca lo que ellos hacen. Noé, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Noé del versículo 7 que lo leímos, fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían y él no dijo, oh, he visto a Dios, sentí una emoción tan grande. Él con temor tomó el serrucho, tomó el hacha, no sé lo que habrá tenido, y en medio de un desierto, en un mundo en el cual jamás había llovido, va y arma un barco. Por muchas décadas. La fe se tradujo en obras. Y saben que nosotros también. No podemos recibir, no pretendamos recibir el testimonio de parte de Dios de que somos aprobados solo con emocionarnos hasta las lágrimas por algún devocional o una predicación o alguna conferencia o un campamento o cierto concierto de música cristiana. Todas esas cosas son excelentes. Pero si esa emoción, por genuina que sea, no se traduce a una vida que actúa de manera acorde a Dios, entonces eso es evidencia que la fe que está detrás de esa emoción no es la fe que Dios alaba, por ejemplo, en este capítulo. La fe no es las obras, quiero mencionar eso. Dios nos salvó y Dios no testificó de ninguno de estos personajes que eran justos por sus obras. Lo hizo por su fe, no por sus obras. Pero sin embargo, nunca nos olvidemos que la fe verdadera, la fe genuina, la fe que cree a Dios y la fe que trasciende incluso la temporalidad de nuestra existencia, es una fe que también produce obras dignas de arrepentimiento. Las obras son la consecuencia, no la causa. Y eso es algo también que siempre tenemos que recordar. Otra cosa tal vez muy importante, hay algunas personas que llegan incluso a tomar la fe y elevarla como si fuese una especie de obra en sí misma. Oh, yo tengo mucha fe. Yo no me jacto de mis obras, pero me jacto de mi fe. Bueno, hay varios pasajes en la Escritura, les voy a citar solamente dos. Romanos capítulo 4, versículo 16, cuando Pablo está hablando de Abraham, él menciona algo allí y dice, por tanto es por fe para que sea por gracia. En el radar de Pablo, y de hecho lo repite en el otro pasaje, lo vimos en el campamento de nuestro hermano Paulo, que es Efesios 2:8, que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. En el radar de Pablo, en el radar del apóstol Pablo, está la idea de que la fe no puede darte nada de lo que te puedas jactar. La fe no te permite enorgullecerte. La verdadera fe no es una fuente de orgullo. No existe jactancia ni mérito alguno en tu fe. Y por último, y con eso cierro, todo Hebreos, desde el primer capítulo hasta el final, exaltan a Cristo. No exaltan a Abel, a Abraham, a Moisés, a Daniel, exaltan a Cristo. Antes de Hebreos 11, Cristo es exaltado. Después de Hebreos 11,
Cristo es exaltado. Adivinen qué hace Hebreos 11 aquí. Exalta a Cristo. Creo que ese es el norte y no podemos perder ese norte cuando se estudia este pasaje. La intención del autor no es que nos fijemos en estos personajes, por mucho que estén aquí y que sean excelentes ejemplos en muchas cosas, sino que nos fijemos en Cristo. Y lo que estoy mencionando también no es implícito, es explícito. Capítulo 12, versículos 1 al 3. Cristo el Señor. Él es el ejemplo, Él es el autor y consumador de la fe, y por lo tanto es a Él a quien se dirige este pasaje. Dicho en otras palabras, en Hebreos 11, lo importante no es nuestra fe en sí misma, como algunos también dicen, que lo importante es tener fe, no importa tanto en qué. No, lo que importa es el objeto de la fe, Cristo el Señor. Cristo el Señor en este pasaje, el objeto de nuestra fe, Él es el importante, Él es el norte definitivo. A Él es donde nosotros tenemos que poner nuestros ojos, como dice Hebreos 12:2. Poner nuestros ojos en Jesús. ¿Y saben lo precioso? Que el versículo 3 de Hebreos 12, el 2, dice que, y podría haber estado perfecto ahí y haber terminado diciendo de Jesús, pero dice que Jesús también ejerció fe por el gozo puesto delante de Él. Más allá, sufre la cruz. Él es nuestro Señor. Él es el ejemplo máximo de la fe. Hermanos míos, no nos apartemos de la fe, jamás. Recordemos el ejemplo de estos hermanos, recordemos el contexto de los hebreos, asediados por diversas ideas de que tienen que moderar su cristianismo, de que tienen que bajarse las RPM mentales, tienen que volver a las antiguas andanzas judías. Y Hebreos va a decir, no se aparten, no pueden volver atrás. Si hay alguien aquí que está pensando tal vez en abandonar la carrera cristiana, que está débil, ahora lo puede rectificar delante de Dios. No importa el sufrimiento, no importan las pruebas que puedas estar pasando. Mira más allá. Mira más allá de lo que este mundo es capaz de dar o quitar. Mira más allá. Mira a Dios. Mira al Señor. Busca en tu Biblia las promesas del Señor. Apropiate de ellas por la fe. Busca consejería. No dejes de asistir a tu iglesia local. Rodéate con hermanos. Rodémonos con hermanos. Seamos amables, seamos cariñosos con nuestros hermanos. Estimulémonos a la fe. Estimulémonos al amor, a las buenas obras todos. Nunca volver atrás. Acuérdense de estos personajes que están aquí, débiles, pobres, pero que por medio de la fe, el Dios Todopoderoso les declaró que eran justos y dio testimonio de ellos, de que le agradaron. Y ese es nuestro caso también. La fe, la sustancia sólida y real de las promesas que se esperan, y por lo tanto también es la prueba fehaciente de las cosas que no se ven, pero que en Cristo Jesús son reales. Eso les quería compartir en esta tarde. Muchas gracias a todos por su atención. Oremos para terminar. Nuestro Padre Celestial, queremos darte gracias por tu Hijo. El ejemplo es Él. Él es el norte, Él es el objetivo. Fiel es el que prometió, dice tu palabra. Te queremos rogar, nuestro Padre, así como rogó aquel hombre al Señor mismo, que ayudes nuestra incredulidad, que nos fortalezcas en la fe. Ayúdanos a apreciarte más. Ayúdanos a verte como tú eres, el Dios confiable, el Dios sustentador, el Dios que sostiene y el Dios que en Cristo Jesús pronto vendrá
a salvarnos definitivamente. Ayúdanos, Padre Celestial. Dirige a cada uno de nosotros. Te queremos dar gracias por tu palabra y te rogamos que nos bendigas también en el retorno a nuestros hogares y en los distintos quehaceres que haya en la semana. Que nuestra vista pueda estar puesta en tu Hijo, aquel que es el autor y consumador de la fe. Gracias, nuestro Dios. Te las damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, el jueves, reunión a las 7, el estudio bíblico.